y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. ¿Sabe? No solamente Dios puede hacer cosas sobrenaturales. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que nosotros todo lo podemos porque Cristo nos fortalece. Y nosotros también podemos llegar a provocar lo sobrenatural en nuestras vidas. Y yo quiero empezar a narrarles la historia de este hombre, de cómo Jesucristo lo lleva, lo invita, lo exhorta a pasar de lo natural a lo sobrenatural. No es algo que Jesús iba a hacer, es algo que este hombre tenía que hacer. Escuchábamos los testimonios de estas personas y nos mencionaban cada uno de ellos que Jesús, a través de un milagro, había pasado su vida o la vida de su hija o de su hijo de lo natural a lo sobrenatural. Pero no solamente Jesús puede hacer cosas de ese tamaño, usted también lo puede hacer. Y ahorita le voy a demostrar bíblicamente cómo usted puede pasar de lo natural a lo sobrenatural. Y nos dice, por ejemplo, en el versículo 2, dice: y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en estos yacía una multitud, y primero dice, de enfermos. ¿Sabe? Hay gente en medio del pueblo de Dios, porque quiero decirle que este hombre era hebreo, este hombre era judío. Aún dentro del pueblo de Dios hay hombres y mujeres enfermas, enfermas del cuerpo, pero también enfermos del alma. Están llenos de tristeza, de amargura, de preocupación, de frustración, de complejos. Ayer eran como la 1 de la mañana, o más bien hoy, y platicaba con un varón y me decía: ¿sabes qué, pastor? Estaba yo muy desesperado, estaba pasando por una situación muy difícil económica, estaba yo desesperado y estaba yo en mi auto y de repente llego a un semáforo, estaba yo solo y de repente oí una voz que me dijo: tú no sirves para nada, mátate, tú no vales nada. Es más, nunca vas a salir de lo que tú eres. Nunca se van a resolver tus problemas con tu esposa, con tus hijos. Y en ese momento yo llegué a mi casa, abrí la puerta de mi cuarto, me hinqué en la cama y me puse a clamarle a Dios. Y después le cuento lo que sigue. Pero cuánta gente de en medio del pueblo de Dios está enferma en el alma, está desesperado, está desesperada. Llega la enfermedad a su casa, llega la falta de trabajo, la reducción de salario, un robo, una descompostura inesperada. No sé lo que está pasando, pero dice aquí que había enfermos como puede que haya aquí el día de hoy. Y dice ciegos.
gente que anda a tientas, gente que anda a tientas sin llegar a ninguna parte. Ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer aquello. Le han alcanzado los años y no ha llegado a ninguna parte. Ha proyectado un trabajo, ha planeado un proyecto, pero a ciegas, y anda a tientas todo el tiempo, y todos los días vive la vida por vivirla. Nos dice aquí también que había no solamente ciegos, sino también cojos, hombres y mujeres que se desvían del camino porque no pueden caminar recta y correctamente, y se desvían constantemente del camino. Son hijas e hijos de Dios, siervos y siervas, pero por alguna circunstancia hacen que se estén desviando del camino. Y ahí van, camine y camine, se retrasan, se desvían, se vuelven a meter al camino. Y ese es su constante ir y venir en la vida cristiana, en la vida como esposo, como estudiante, como trabajador, como hijo, como siervo y hasta como pastor. Y nos dice también en el versículo que había paralíticos, hombres y mujeres que ante diferentes circunstancias, vicisitudes, problemas, se quedan literalmente parados. No hacen absolutamente nada para que las circunstancias puedan cambiar. Ni siquiera van y buscan a Dios, mucho menos hacen algo por sí solos. Son personas que están viendo que las cosas se les están viniendo encima, cosas que ya están ahí y no son capaces de mover un solo dedo. Y sabe, tal vez no es conchudez, porque simplemente es una persona que tiene tanto miedo con lo que está viviendo que no sabe literalmente qué hacer. Y así como en ese lugar había hombres enfermos, mujeres enfermas, había también ciegos, había cojos y había paralíticos, también en medio de la iglesia hay enfermos, hay ciegos, hay cojos y hay paralíticos. Y dice algo impresionante, que esperaban, fíjate, que esperaban el movimiento de las aguas. Usted sabe por qué nos menciona esta palabra. Me impresiona mucho cuando menciona esperaban. Sabe, yo quiero decirle que hay enfermos, hay ciegos, hay cojos y hay paralíticos, porque todo el tiempo han estado postergando el pasar de lo natural a lo sobrenatural. Quiero que me acompañe, si es tan amable, ponga el dedo ahí en Juan capítulo 5 y váyase por favor al libro de Deuteronomio, al capítulo 1. Deuteronomio capítulo 1. ¿Ya está ahí? Fíjese lo que le dice Dios al pueblo de Israel. Y yo quiero que guarde esta relación, porque tiene relación con lo que le dice después Jesús a este hombre enfermo. Dice ahí en el capítulo 1 de Deuteronomio, en el versículo 6, algo muy interesante. Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb. Y dice así: habéis estado bastante tiempo en este monte. ¿Sabe? En ese momento el pueblo de Israel ya tenía mucho tiempo que Dios le había ordenado que fuera y poseyera la tierra prometida. Y el pueblo de Israel estaba colocado, estaba puesto, estaba acomodado en su postergación. Sabía lo que tenía que hacer, sabía que tenía el apoyo de parte de Dios, sabía que tenía la orden de parte de Dios, pero el pueblo estaba postergado en un monte. Y muchas veces nosotros
Hemos sido llamados a poseer. Pero note algo muy curioso. Si me quiere acompañar de regreso a Juan capítulo